Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. El día de hoy vamos a trabajar con el sistema trifásico en estrella que se encuentra en la parte superior, que nos dice que un resistor trifásico está formado por tres bobinas idénticas de resistencia 20 ohmios y reactancia de autoinducción de 40 ohmios. Ya me da la reactancia, no el coeficiente de autoinducción. Están conectadas en estrella, como lo vemos en la gráfica. Se conecta a una línea trifásica de 400 voltios. Ya cuando me dice línea trifásica de 400 voltios, hace referencia a que voltaje de línea son 400 voltios. La frecuencia, 60 hercios, mediante, y aquí viene la parte interesante, por eso que lo dejo como un problema puntual, mediante tres conductores de 2 ohmios de resistencia cada uno. Y esta parte de los conductores, aquí donde me dice mediante tres conductores de 2 ohmios, es importantísimo leerlo, porque lo que significa es que esto que ven por aquí ustedes, esto no es una resistencia del problema. Esto hace referencia a la resistencia que usted encuentra en el conductor. Eso sería esto que se encuentra acá. Es la resistencia propia que existe en cualquier conductor eléctrico. Y más aún cuando hablamos de sistemas industriales, ya son conductores de mucho mayor calibre y las distancias son un poco más largas. Entonces ahí sí se toman en consideración ya estas caídas de tensión y las pérdidas en los conductores. Por eso este problema es muy interesante dejarlo por separado. Porque mire, veamos lo que nos pide calcular. Nos dice, primero, intensidad de línea. Eso es la corriente de la línea que va a estar circulando por acá. Bueno, me disculpan ahí esa flecha. Luego, potencia activa que consume el receptor. Eso hace referencia, ojo, la potencia de la máquina que está aquí encerrada en puntitos. Esta es la máquina. Lo que está por fuera, recuerde, es la resistencia del conductor. Y luego, la potencia de pérdida. Por ahora nosotros en ningún problema hemos hablado de potencias de pérdida. Entonces, cuando hablamos de potencia de pérdida, obviamente las pérdidas caen en los conductores. Sería en esta zona de acá. Aquí estaríamos hablando de las pérdidas. Entonces, este problema es muy interesante porque ya entran en juego otras cosas que usted va a encontrarse en el diario trabajo, que son ya las pérdidas en los conductores, la resistencia que tienen esos conductores, que no es tan fácil decir, bueno, elijamos tal calibre y coloquemos tal conductor, hay que considerar distancias, caída de tensiones, porque todo eso afecta luego la transmisión de energía. Entonces, por eso trabajamos hoy este problema. Entonces, ya tenemos el problema de que vamos a comenzar a trabajar. Lo que nos pedía era, primero, la potencia de la máquina. Bueno, primero la corriente de línea. Vamos a ponerlo por acá al ladito, a intentar dejarle ahí escrito lo que vamos a trabajar. Nos pedía entonces lo que es corriente de línea, nos pedía la potencia de la máquina y nos pedía lo que es la potencia de pérdida. Vamos a ponerlo ahí. Tenemos los tres parámetros que nos pide el ejercicio. De ahí, ¿qué falta escribir? Bueno, voltaje de línea. Voy a escribirlo por acá abajo. ¿Cuál era el voltaje de línea del sistema? Recuerdo que eran 400 voltios y la frecuencia me decía que eran 60 hercios. Esos eran los datos que me daba el problema, el ejercicio. Entonces, de entrada, ¿qué tenemos que hacer? Primero, para calcular la corriente de línea, importante el análisis que voy a hacer ahora. Voy a dibujar, ojo, una sola fase. Recuerde que esto está en estrella, por ende, usted sabe que algo pasa con las corrientes en este sistema. ¿Qué ocurría con la corriente de línea y qué ocurría con la corriente de la fase? Para estos sistemas sabemos que corriente de línea es igual a la corriente de fase. Por ende, ojo aquí, voy a decir lo siguiente. Voy a trabajar con una sola fase. Voy a dibujar aquí mi línea, mi resistencia en el conductor. Tengo aquí 2 ohmios. Luego, aquí voy a dibujar la máquina. Ojo con lo que voy a hacer. Y aquí ya tengo mi resistencia interna del 20 ohmios. Y el inductor me quedó un poquito mejor, que son 40 ohmios. De esta forma. Entonces, voy a dibujar hasta aquí solo una línea. ¿Por qué? Porque sé que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Por ende, no me toca hacer muchas conversiones aquí. ¿Y por qué hago esto? Escuche y atienda lo que va a pasar. Para hallar toda la corriente que está en la línea,
que yo sé que es igual a la corriente que está en la fase, yo debo de emplear o utilizar en mi cálculo todo lo que está en la fase. Y cuando digo todo, ¿a qué hago referencia? A la resistencia del conductor y a la resistencia del equipo. ¿Y esto, profe, en qué varía? Ya se va a dar cuenta. Entonces, calculemos por ahora la impedancia total. Esto lo vamos a transformar en la línea y por ahora una sola impedancia. Una sola impedancia. De esta forma. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo eran las fórmulas de impedancia? Pues recuerdo, yo decía, impedancia es igual a la raíz cuadrada de resistencia al cuadrado más reactancia total al cuadrado. Recuerde que la reactancia total viene dado por las restas de la reactancia inductiva menos capacitiva. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, vamos analizando. Reactancia solo tengo una, que es la reactancia inductiva, por ende la reactancia total ya la tengo. Pero ¿qué ocurre con la resistencia? No tengo una, tengo dos resistencias. ¿Se observa? Están acá. Dos resistencias. Entonces, mi resistencia, aquí sería resistencia total, reactancia total. ¿A qué sería igual mi resistencia total? Tenemos entonces que las dos resistencias están conectadas en serie, por ende, la impedancia total, aquí también sería impedancia total, es igual a la raíz de 20 más 2, sería 22 al cuadrado, más la reactancia total, que es solo una, 40 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esta impedancia total? Vamos a poner por acá el resultado. ¿Cuánto nos da la impedancia total? Me dicen que tenemos una impedancia total igual a 45.65 ohmios, nuestra impedancia total. Entonces hemos convertido estas tres cargas a una impedancia total. Ahora sí, si ya tengo la impedancia total, ojo acá, si tengo la impedancia total, resulta que esta es la impedancia total, obviamente, de la fase, ¿sí? O de la fase que tenemos acá, en todo esto que estoy analizando. Pero si yo recuerdo cómo era la relación entre el voltaje de línea y el voltaje de fase para este sistema en estrella. Yo recuerdo que decíamos que el voltaje de línea era igual a raíz de 3 veces, ¿qué cosa? El voltaje de la fase, de esta forma. Entonces, ¿por qué escribo estas dos fórmulas? Porque yo recordando, también podía usar la ley de Ohm para decir que corriente es igual a voltaje sobre, en este caso, impedancia. Pero aquí ya sabía yo que usaba, por ejemplo, voltaje de fase, impedancia de fase, corriente de fase, para poder calcular. Entonces, siguiendo con la lógica, voy a dividir por acá. ¿Y qué podemos hallar en esta primera instancia? Si ya tengo el voltaje de línea, que es 400, pasemos a hallar el voltaje de fase. Pongamos por aquí abajo, dividamos. Voltaje de fase, despejando, es igual, esta raíz está multiplicando, pasa a dividir, nos queda como voltaje de línea dividido para raíz de 3. Y esto es igual a 400 voltios dividido para raíz de 3. ¿Cuánto vale este voltaje de fase? Tenemos un voltaje de fase de 230 voltios. Vamos a hallar en este momento la corriente de fase. Voy a poner que corriente de fase es igual al voltaje de fase, que es 230, dividido para la impedancia, que es 45,65. ¿A cuánto equivale nuestra corriente de fase en este momento, en este caso? Perfecto, me dicen 5,04 amperios. Tenemos entonces ya el voltaje de fase, corriente de fase, entonces ya estamos avanzando en el sistema y prácticamente sabemos que si tenemos la corriente de fase, hemos hallado nuestra corriente de línea, que también viene a ser 5,04 amperios, nuestra corriente de línea. Ahora, aquí viene la parte crucial del ejercicio. Voy a ponerlo con color rojo. Como este sistema tiene igual corriente de línea e igual corriente de fase, observe lo que va a ocurrir. La corriente que acabamos de hallar, los 5 amperios, circulan por toda esta línea, que me quedó chuequísima, pero por ahí circulan los 5,04 amperios. Y me pedía dos potencias. Primero,
potencia de pérdida en el conductor y la potencia de la máquina. Voy a hallar primero la potencia de la máquina. ¿Cómo voy a hallar la potencia de la máquina? Veamos. La potencia de la máquina la voy a hallar de la siguiente forma. Usted recuerda que potencia en una resistencia, ¿a qué era igual? Había una fórmula que decía I cuadrado por R. ¿Se acuerda esa fórmula? I cuadrado R. Pues aquí puedo usarla de igual forma. ¿Sí? Quiero la potencia activa, P. Y si usted también recuerda, la potencia activa es la que se relaciona directamente con la resistencia. Y la potencia reactiva es la que se relaciona directamente con la reactancia. ¿Por qué se lo digo esto? Bueno, voy a dibujar primero el triángulo de resistencias. Tengo Z, tengo R y tengo reactancia. Pero si dibujo el triángulo de potencias, resulta que tengo S, tengo P y tengo Q. Y si usted analiza, voy a dibujar con otro colorcito. Si usted analiza, pues resulta que en el lugar donde está la R, está P, el lugar donde está la reactancia, está Q. Por eso le digo, cada potencia está relacionada con un tipo de carga. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora sí, fácilmente puedo decir que mi potencia en mi máquina es 3 veces, porque es trifásica, la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia de la máquina. Y aquí pregunto, ¿cuál es la resistencia de la máquina? ¿20 ohmios, 2 ohmios o los 22 ohmios? ¿Cuál sería para usted la resistencia de la máquina? Ojo, de la máquina. Perfecto, por ahí me van pasando. Excelente, me dicen por ahí, impedancia total, 22, pero hagamos el análisis nuevamente en la gráfica original. ¿Qué era esta resistencia que está aquí afuera? ¿Se acuerdan? Al comienzo lo dijimos. Era la resistencia del conductor. ¿Y qué era esto punteado? Esto que está punteado es la máquina. Por ende, si lo que está aquí es la máquina, ¿cuál sería la resistencia de la máquina? Pues resulta que es la resistencia que está aquí adentro. Porque la que está aquí afuera es la resistencia del conductor. Perfecto. Entonces, la resistencia de la máquina sería 3 por 5.04 al cuadrado por 20. ¿Cuánto es la potencia de la máquina? Y ahora, ¿qué ocurre con la potencia perdida? El mismo sistema. Ponemos 3 por corriente al cuadrado, pero ahora por la resistencia del conductor. Porque recuerde, todas las pérdidas se miden en el conductor. ¿Cómo nos quedaría esta fórmula? 3 por corriente, que es la misma, porque esa es la ventaja de este sistema, que corriente de línea es la corriente de fase, 5,04 al cuadrado, por la resistencia del conductor, que eran los 2 ohmios. Profe, ¿por qué puso 3? Porque esto estamos hablando de potencia trifásica, no se olvide. Potencia trifásica. Entonces, ¿cuánto será nuestra potencia? Perdón, aquí no era M, era potencia de pérdida. Un segundo. Esto sería potencia de la máquina. Esto sería potencia de pérdida. Aquí lo que no puse fue el resultado. ¿Cuánto es la potencia de la máquina? Tenemos que potencia en la máquina es 1524.09 vatios. ¿Y cuánto es la potencia pérdida en la máquina? Perfecto. 152,41 vatios. Y tenemos ahí la potencia de la máquina y la potencia perdida ¿en dónde? Recuerde, perdida en el conductor. Aquí tenemos la potencia de la máquina y la potencia perdida en el conductor. Potencia de pérdida y potencia de la máquina. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.